Muy buenos días, amigos, amigas. Esta mañana vamos a analizar esta decisión del Tribunal Supremo Electoral de no adjudicar 16 curules de diputados electos al Congreso de la República. Fíjese usted, son 12 que no fueron adjudicadas porque estas personas tienen un proceso de antejuicio, 3 por ser contratistas del Estado y 1 más por parentesco. Doy la bienvenida a Jonathan Lemus, él es analista político, y también a Pedro Cruz, quien es representante de Primero Guatemala. A ambos, bienvenidos esta mañana. Muy buenos días, Carmen. Hemos escuchado a lo largo del noticiero los argumentos que han brindado las personas que fueron afectadas por esta decisión del Tribunal Supremo Electoral, y quisiera que fuéramos desarrollando cada uno de ellos dentro del tiempo que tenemos disponible esta mañana. Uno de esos argumentos tiene que ver con que se violan los derechos individuales de estos diputados electos. ¿Qué tendríamos nosotros que responder a esto, Jonathan? Bueno, definitivamente, en primer lugar, me gustaría decir que la decisión del Tribunal Supremo Electoral es acertada en cuanto a que cumple con la ley, sobre todo en el tema de los diputados que son contratistas del Estado. Me parece a mí que el tribunal quizás debió haber hecho esto antes de que estas personas fueran inscritas, pero dado toda la coyuntura política que se vivió, sobre todo en la amenaza de conflictividad que existía unas semanas antes de las elecciones, pues es hasta ahora que el tribunal emite esta resolución que me parece acertada. Creo que el argumento de los diputados, pues obviamente era de esperarse. Tenemos que esperar que los diputados vayan a apelar la medida, y aquí es donde tenemos que ver cuáles van a ser las consecuencias de esta resolución en los movimientos políticos que se vayan a dar en el Congreso. En ese sentido, a mí me parece importante la elección del magistrado que hace falta en la Corte de Constitucionalidad, que me parece a mí que va a ser definida a raíz de lo que pasó ayer. Ahora bien, el artículo 1 de la Constitución Política de la República establece que el Estado está para velar por el bien común de los guatemaltecos, y este es otro de los argumentos de quienes dicen que el tribunal tiene la razón y que en todo caso ese bien común está por encima de esos derechos individuales o de los intereses individuales de las personas afectadas. ¿Qué podrías decir, Pedro? Así es, Carmen, toda la razón lo que dice la Constitución Política de la República, y es importante de aplaudir al pueblo guatemalteco que desde el mes de abril hemos emprendido una lucha contra la corrupción y un mensaje de depuración de la clase política en el país que hasta el momento no nos ha dado los resultados que esperaríamos. Y también debemos de resaltar que este Tribunal Supremo Electoral se ha atrevido hacer las cosas distintas desde que tomó posesión. Recordemos que sentó un precedente importante en el momento en el que suspendió a 11 partidos políticos, luego volvió a reincidir en suspender a 9 partidos políticos y generando una multa millonaria al partido de gobierno en su momento, en la cual puso un hasta aquí a toda la campaña anticipada que se venía llevando a cabo. Luego, pues con todo el proceso que se ha dado, con todos los acontecimientos de corrupción y todos los casos de la CICIG y del Ministerio Público que han salido a luz, pues también hemos emprendido ese acompañamiento que nace desde la plaza, porque en la tercera manifestación del día sábado emprendimos una recolección de firmas en donde logramos reunir alrededor de 5,000 firmas en la Plaza de la Constitución, y esas firmas eran para pedirle al Tribunal Supremo Electoral la aplicación del artículo 113 constitucional, en donde se habla acerca de que cualquier persona que quiera optar a un cargo en la administración pública debe de poseer idoneidad, honradez y capacidad. Y pues todo esto ha venido ayudando a fortalecer también las acciones del Tribunal Supremo Electoral, en donde ahora ellos mismos han citado que han aplicado el artículo 113 constitucional y el artículo 164, el cual habla también de que ningún diputado que sea contratista puede tomar posesión. Entonces, este acompañamiento que se le ha ido dando por parte de la ciudadanía, la fuerza que ha agarrado el Tribunal Supremo Electoral como una institución que quiere hacer las cosas distintas como muchas otras en este momento en el país, creo que es un mensaje muy importante para que Guatemala siga siendo ejemplo a nivel mundial. Algunos interpretan esto que tú bien mencionabas en este momento de ese respaldo ciudadano como presión, y de hecho ayer algunos diputados lo dijeron. El Tribunal Supremo Electoral está cometiendo un abuso de autoridad y está respondiendo únicamente a presiones sociales, y también en algunos casos se daba a entender que eran presiones empresariales. ¿Tú cómo lo ves, Jonathan? Yo creo que incluso desde el punto de vista académico hemos llegado al consenso de que los tribunales, ya sea el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, usualmente
tienden a tomar en cuenta los factores políticos antes de emitir una resolución. No solamente porque se quiere quedar bien con alguien, sino porque el interés del tribunal en este caso es de que la resolución pues sea implementada. Recordemos qué sucedía antes de las elecciones, recordemos que hubo presiones, incluso ahí sí había protestas directamente ante la sede del Tribunal Supremo Electoral, en el que la gente demandaba que el partido líder fuera cancelado. Y no se hizo, todavía a la fecha no se ha hecho. Y no se hizo porque yo entendería que en ese momento el partido líder todavía iba en primer lugar en las encuestas, y parecía como que cancelar a un partido que iba en esa posición era una decisión política bastante arriesgada. Me parece a mí que cuando el partido líder queda fuera de la segunda vuelta, entonces el tribunal se quita esa variable de encima y entonces ya tiene la libertad de emitir un posicionamiento, en este caso jurídico, más independiente, porque el partido líder queda huérfano, como se ha dicho, y entonces estos diputados, que en su mayoría son del partido líder, son 10 del partido líder, me parece a mí que entonces quedan mucho más vulnerables a una resolución que quizá el tribunal quiso tomar antes, pero el contexto político no le permitía. Yo creo que no es ideal hablar de presiones, yo creo que sí hay una coyuntura que obviamente el Tribunal Supremo Electoral ha tomado en cuenta, pero me parece a mí que por lo general la resolución es bastante acertada. Lo que sí me queda duda a mí es en los criterios que se podrían aplicar legalmente, porque el contratista está claramente definido de que no puede ser un diputado, pero en el tema de la idoneidad siempre ha sido el eterno debate sobre cómo calificamos quién es idóneo. Ese sin duda va a ser un reto por resolver en los próximos, antes del próximo proceso electoral. Y ahí solo quisiera agregar por último que si recordamos el caso de Alfonso Portillo, el tribunal lo dejó fuera bajo el artículo 113 y el argumento en ese entonces era que Portillo ya había sido vencido en juicio y había pagado su pena. En este caso, con los diputados que tienen antejuicio, ese no es el caso. Entonces, yo creo que sí, no tenemos que adelantarnos. Me parece que esta va a ser una batalla legal que podría tomar buen tiempo y que no necesariamente lo que sucedió ayer, pues deja completamente fuera a estos diputados. Todavía había que ver qué deciden las Cortes Suprema de Justicia y la Constitucionalidad. Eso justamente se anticipaba ayer, precisamente porque aunque se dice que el Tribunal Supremo Electoral es la máxima institución en materia electoral, sabemos que sus decisiones todavía son revisadas en la Corte de Constitucionalidad y en la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, muchos apelan al momento político y dicen es que se hizo tardíamente y fuimos ya electos por el pueblo, con lo cual se pone en entredicho el tema de la legitimidad. ¿Y qué podríamos responder a esto? A ver, en primer lugar, solo voy a retomar un poco de lo que estábamos hablando antes. Lamentablemente la supremacía del Tribunal Supremo, como bien lo dice su nombre, pues se queda limitada en el momento en el que los diputados en este momento van a poder apelar ante las diferentes cortes, las cuales esperaríamos que fallen apegados a la coyuntura política que estamos viviendo en el país, porque ellos mismos han dicho, existen fallos jurídicos apegados a derecho, existen fallos políticos apegados a derecho y esperaríamos que continúen con el respaldo al Tribunal Supremo Electoral, que busca hacer las cosas distintas en el país. Solo, ¿cuál era la pregunta que me había hecho? Vamos a volver con la pregunta, solamente nos vamos a ir a redes sociales porque nos cuentan que ya nuestro público televidente ha emitido varias opiniones que vale la pena que conozcamos y luego regresamos con la pregunta planteada. Por favor, Mario, danos lectura. ¿Qué está comentando nuestro público televidente en redes? Claro, Carmen, les hemos propuesto la etiqueta de depuración Congreso y también qué opinan de estos diputados, de estas personas que tendrán que asumir la curul, que estos 16 diputados no podrán asumir el 14 de enero. Hablamos de los diputados que llegarán a suplir esta curul. ¿Qué están opinando los televidentes? Por ejemplo, acá nos comentan en Facebook Carlos Campanero, de Tal Palo Tal Astilla. Allí tenemos el ejemplo, Otto Pérez Molina y Otío. Víctor Rodas, un poco tarde actúa el Tribunal Supremo Electoral, pero bueno, la lucha debe seguir y no permitir estas cosas. Mirna Mejía, que son lo mismo de lo mismo que ya existe. Por ejemplo, la de la novela ridícula Estela, dice, bueno, me imagino que se refiere a Estela Alonso. Anabela González, simplemente los cubrirán, pero seguirá lo mismo. Es una gran burla, los guatemaltecos no somos tontos. Se trata de hacer cambios, no de transeros, dice la televidente. También Javier Lito
Bueno, dice acá Miguel Ángel Cay, simplemente solo hicieron cambio de cacos, dice. Estuardo Cabrera, ya se fijaron que en vez de esos dipocorruptos entrarán otras lacras. Y Víctor Muco, tomen en cuenta qué diputados son y de qué partidos. Ya los quiero ver votando por estos, dice el televidente. Es parte de las ideas que ustedes dejan en Facebook y en Twitter respecto a lo que le hemos preguntado qué opina, pero de los que van a llegar el 14 de enero como suplentes de estos 16 que no podrán asumir la curul. Participe con la etiqueta de depuración Congreso. Continuamos, Carmen. Muchas gracias, Mario. Muchísimo que retomar de estos interesantes comentarios. Pero antes de retomar algunos de ellos, volvamos brevemente a lo de la temporalidad en la cual se presenta esta denuncia por parte de algunas agrupaciones y bueno, que resuelve el Tribunal Supremo Electoral, porque algunos dicen que esto debió haberse hecho antes del proceso electoral y no ahora que ya han sido electos, pues se tenga que enfrentar esta situación. Yo creo que el tribunal ha tenido que manejar pues esta coyuntura atípica para un momento electoral importante en el país de una manera estratégica y pues ellos han sabido salir avantes de este tema. Es importante también que resaltemos el acompañamiento ciudadano y la colaboración que se ha dado desde la ciudadanía para que ellos puedan fortalecer estas decisiones. Yo creo, como bien decía Jonathan, que no es tardío, estamos a tiempo sobre todo porque lamentablemente nuestro sistema electoral nos impone a elegir un listado en donde no podamos elegir diputado por diputado. Y eso no significa que hayamos votado por ABC, sino que nos imponen a votar ABC, D, F, G, H, I, todo lo que podamos pensar y pues van entrando por la fórmula de Hunt a ocupar esas casillas electorales. El mismo sistema lo permite. Si usted, señor diputado, está ligado tiene un señalamiento y no puede asumir, bueno, pues el que le continúe en la lista pues toma su curul y así van subiendo los diputados. El sistema puede favorecer a los partidos políticos, pero también los perjudica y así mismo también con la ciudadanía. Yo creo que estamos a tiempo, los diputados no han tomado posesión, seguimos en esa lucha contra la corrupción y el pueblo está vigilante. Pero que debe llevarnos justamente a esto que Pedro mencionaba, es decir, sabemos cuál es la raíz del problema, sabemos cuál es el problema de fondo, las reformas al sistema electoral que todavía siguen sin abordarse en la ley electoral y de partidos políticos. Y sobre todo el tema de los listados, y me parece a mí que en el proyecto de reforma de la ley electoral quizá cometimos el error de enfocarnos en temas que supuestamente se demandaban desde la ciudadanía y no en temas centrales. El tema, digamos, de la proporcionalidad, del sistema de listados cerrados, de los partidos políticos. De la magnitud de las circunscripciones. Eso no se toca. Y esa sí es una demanda muy fundamental de la ciudadanía. Necesitamos votar por los diputados de manera directa. Cuando un diputado dice que yo fui electo por el pueblo, no fue él el electo, fue el partido. Y eso lo vemos teóricamente en cualquier parte del mundo. O sea, claro, la única elección en la que un diputado es electo él mismo es cuando el distrito es solamente de un diputado. Sí. En Guatemala no tenemos distritos de un diputado, excepto el Progreso, solamente tenemos distritos de varios diputados, entonces entran por los listados. Me parece a mí que hay reformas como ya sea distritos uninominales o incluso las listas semiabiertas podrían permitir que los guatemaltecos puedan elegir directamente. ¿Por qué digo esto? Porque oímos en los comentarios cómo las personas están preocupadas por quiénes van a suplir a estos diputados. Eso, porque de todas maneras hay quienes dicen no hubo una real depuración, porque al final vemos que hay hijos de algunos de los diputados que no van a poder tomar posesión del cargo o personas que tienen algún tipo de relación sentimental o algún tipo de compadrazgo, al final van a responder a los mismos intereses. Yo lo que miro es que esto es un primer paso, si lo podemos ver así, por parte del Tribunal Supremo Electoral. Ya se han dado pasos importantes anteriormente, pero en cuanto a la depuración del Congreso de la República, pues es una muestra de buena voluntad, una intención de depurar, y es un buen mensaje para la clase política en el país. Yo creo que se está sentando un precedente importante. Y los mismos partidos que son los primeros que deberían de evitar este tipo de inscripciones. No es tanto de que esto llegue tarde al Tribunal Supremo Electoral, es que los primeros que deberían de velar porque no se incorporen personas no idóneas o no honorables a los listados son los mismos partidos políticos. Pero ahí el problema central de los partidos dependen de cacicazgos locales. Y aquí es importante analizar el efecto que esto podría tener sobre todo en el partido líder. Estaría perdiendo a 10
de sus caudillos locales. Sobre todo diputados con mucha experiencia, que serían reemplazados por diputados que no tendrían realmente experiencia, y esto debilitaría aún más a un partido que ya se espera un Viéndolo alto nivel desde de ese punto transfugismo. de vista, digamos, sí ha tenido un impacto para quienes se sienten defraudados por quienes han subido en las posiciones. Pero tenemos que regresar a las raíces. Es importante promover una reforma a la ley electoral y de partidos políticos fundamentada con una línea estratégica que nos permita realmente a la ciudadanía tener un liderazgo real y representativo en el Congreso de la República y en las mismas municipalidades, porque ocurre lo mismo a la hora de elegir a los alcaldes. Son cacicazgos que lo que van haciendo es estableciéndose durante una línea del tiempo y no sucede. Y luego es muy difícil de romper. Nada. Pero también es importante que resaltemos que dentro del Congreso de la República no todo es malo. No tenemos que estar señalando y destruyendo todo el Congreso de la República. También tenemos que fortalecer esa institucionalidad, porque a la larga no representa al pueblo guatemalteco y es donde se debe de legislar y es donde podemos buscar fortalecer las diferentes instituciones El asunto del no es Estado. desaparecerlo, sino hacerlo funcional. Así en es. todo caso, ahora bien, hay un tema muy sensible acá, que es el tema de los antejuicios. 12 de estas personas poseen antejuicio y hay quienes dicen que se está violando la presunción de inocencia. Dos aspectos aquí a considerar. En algunos casos se ha dicho que la Corte Suprema de Justicia da trámite a los antejuicios, pero sin haber analizado los casos, sino simplemente por un asunto de procedimiento recibe y nombra a un juez pesquisidor. Eso por un lado. Y por el otro lado, al parecer, hoy los partidos políticos estarían tomando un poco de su propia medicina, porque saben cómo son electos los magistrados a la Corte Suprema de Justicia y no creen en su imparcialidad ni en su independencia. Con lo cual nos encontramos en este segundo caso ante otro problema de fondo que hay que resolver. Yo creo que esto, más que en la actualidad, porque en la actualidad estos antejuicios fueron presentados por el Ministerio Público y la CICIG, y como ciudadanía tenemos certeza de que ambas instituciones pues hacen un trabajo serio que no se ha politizado. Pero yo creo que a futuro el Tribunal Supremo Electoral y las Cortes, cuando tengan que decidir, lo tienen que hacer de manera que no abran la puerta para que muchos candidatos que quizás no vayan a ser corruptos ni nada por el estilo, pero que utilizando el poder de las instituciones se pueda prohibir su participación política. Yo creo que ese sí es un precedente que sería negativo y es importante, como decía Pedro al inicio, que las Cortes, claro, que tomen en cuenta el contexto político, pero que tomen decisiones apegadas al derecho. De lo contrario, sí estaríamos debilitando la democracia y me parece a mí que por eso te decía que esta batalla legal realmente va a tomar mucho tiempo y esperemos que los argumentos que se den sean lo más apegados a derecho posible. Gracias, Jonathan. Gracias, Pedro, por habernos acompañado esta mañana. Gracias también a nuestro público televidente. Vamos a volver en este momento con Mario y con Carolina, quienes tienen información empresarial. Adelante.